El Papa León XIV condena al padre Pistolas en cadena mundial. Todos en shock. Prepárate para una revelación que ha dejado al mundo católico sin aliento y a millones de creyentes sumidos en la más profunda consternación. Hace solo unas horas, el Vaticano emitió un comunicado transmitido en cadena mundial, en el que el mismísimo Papa León XIV rompió el silencio. Y lo que dijo ha provocado un terremoto espiritual y político como no se había visto en décadas. El objetivo de sus palabras, el polémico y temido padre Pistolas, el sacerdote mexicano que se ha convertido en una figura legendaria, controversial y ahora, condenada públicamente por el máximo líder de la Iglesia. ¿Qué fue lo que llevó al Papa a actuar con tanta firmeza? ¿Estamos ante un escándalo global que sacudirá los cimientos del Vaticano? ¿O es esta la confirmación de que el padre Pistolas representa una amenaza para los intereses más oscuros del poder eclesiástico? Las teorías no se han hecho esperar. Algunos aseguran que el padre Pistolas se preparaba para revelar secretos del clero. Otros dicen que fue traicionado desde dentro por altos jerarcas que temen su popularidad entre el pueblo. Hay quienes hablan incluso de un ritual de excomunión silenciosa, disfrazado de advertencia pública. Y como si esto no fuera suficiente, en las redes sociales ya circulan videos filtrados que mostrarían al padre Pistolas en una situación límite, enfrentando presiones, amenazas y silencios impuestos desde lo más alto del poder religioso. ¿Estamos presenciando una nueva casa de brujas moderna dentro de la Iglesia? ¿O el Papa León XIV sabe algo que el mundo aún no ha descubierto? Lo cierto es que nadie esperaba una condena tan directa, tan implacable y tan global. Este video desmenuzará cada detalle, cada palabra, cada gesto del Papa en ese mensaje, y nos adentraremos en el trasfondo más turbio y peligroso de esta historia. Te advertimos, lo que vas a ver puede cambiar tu forma de ver la Iglesia para siempre. Así que quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir es solo el comienzo de un misterio que podría tener consecuencias históricas. Suscríbete ahora mismo al canal si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás del poder, la fe y la controversia. Dale like si este tema te deja con los pelos de punta y quieres apoyar este tipo de investigaciones profundas y valientes. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que el padre Pistolas fue víctima de una conspiración o realmente cruzó la línea? Y bienvenido al lugar donde la verdad duele, pero libera. Comenzamos. Antes de convertirse en el hombre temido y venerado que hoy desafía al mismísimo Vaticano, el padre Pistolas, cuyo nombre real es Alfredo Gallegos Lorenzini, fue simplemente un niño de campo. Criado en la tierra caliente de Michoacán, donde las balas silban tan fuerte como los rezos, y donde la fe no es solo un dogma, sino una forma de sobrevivir. Desde muy pequeño, Alfredo aprendió que la vida no era fácil. Nació en una familia humilde, de campesinos que trabajaban la tierra con las manos agrietadas y el corazón endurecido por la injusticia. Su infancia estuvo marcada por la violencia rural, el machismo imperante y una profunda desconfianza hacia las autoridades, incluso las eclesiásticas. ¿Cómo se forma un niño en ese entorno? Entre los relatos de abuelos revolucionarios, los disparos al aire en las fiestas patronales y una religiosidad que mezclaba santos con rifles, Alfredo creció con una contradicción viva en su interior. El mandato cristiano del amor al prójimo, frente a la necesidad de defender a su familia con lo que fuera necesario. A los 7 años ya sabía cómo usar un arma. A los 10, ayudaba a su padre en el campo y escuchaba conversaciones de adultos sobre narcos, caciques, curas corruptos y obispos distantes. Pero también fue a misa, participó en procesiones y desarrolló una fe intensa, rebelde, distinta. Una fe a su manera. Su vocación no nació en un seminario, sino en la rabia. Cuentan que un cura del pueblo, arrogante y con tratos oscuros, rechazó darle la comunión cuando era adolescente, por no estar adecuadamente vestido. Aquello lo marcó. Juró que si algún día se hacía sacerdote, sería uno de los que no se callan, de los que no discriminan, de los que defienden al pobre, y si era necesario, con pistola al cinto. ¿Fue su rebeldía lo que lo llevó al seminario? Más que un llamado divino, fue una necesidad de cambiar las cosas desde adentro. Pero incluso allí, en su formación religiosa, fue un inadaptado. Cuestionaba, interrumpía, desafiaba a superiores y pedía respuestas concretas, no parábolas vacías.
Muchos lo querían fuera. Algunos lo admiraban en silencio. Pero él resistió, terminó sus estudios y salió del seminario con sotana en el cuerpo, pero con fuego en el alma. Su juventud no fue la de un sacerdote común. En lugar de perderse en la solemnidad del púlpito, se volvió el cura que hablaba el lenguaje del pueblo, el que no temía decir groserías para hacer reír a los suyos, ni portar un arma en la cintura para protegerlos. Allí nació el mito. Allí comenzó la leyenda. El niño campesino, el joven rebelde, el cura armado. El padre Pistolas no fue moldeado por la iglesia. Fue forjado por la tierra caliente, por la injusticia, y por su propio corazón herido que buscaba sanar el mundo a balazos de verdad. ¿Cómo formar a un hombre que ya viene marcado por la pólvora, la pobreza y la furia contenida contra el poder? Esa fue la pregunta que muchos sacerdotes se hicieron cuando, en su juventud, Alfredo Gallegos Lorenzini, más tarde conocido como Padre Pistolas, se presentó ante el seminario con una Biblia bajo el brazo. Y fuego en la mirada. Una vocación distinta, casi peligrosa. A diferencia de otros aspirantes al sacerdocio, Alfredo no llegó con la sumisión de un cordero. Llegó cansado de ver cómo los poderosos abusaban de los humildes, y con un objetivo claro, convertirse en un sacerdote que no se arrodillara ante la injusticia, aunque eso implicara enfrentarse a su propia iglesia. Desde el primer día, su presencia incomodó. No solo por su actitud irreverente, sino por sus preguntas incómodas: ¿por qué el Vaticano es tan rico y mi pueblo tan pobre? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a los campesinos en Apatzingán? ¿Por qué se visten de oro los obispos mientras la gente no tiene ni tortillas? Sus superiores lo tachaban de arrogante, rebelde, provocador. Pero él respondía con una sonrisa sarcástica: Cristo también fue rebelde, y lo crucificaron por decir la verdad. ¿Ustedes qué esperan de mí? Fue suspendido varias veces por responder con groserías, por no acatar órdenes, por leer textos revolucionarios. Incluso algunos informes internos de la diócesis advertían que ese joven podría ser un peligro para la estabilidad del clero. Y sin embargo, no pudieron echarlo. Porque lo que le faltaba de sumisión, le sobraba de inteligencia, memoria bíblica, carisma y vocación auténtica. Conocía los textos sagrados de principio a fin, y podía debatir de tú a tú con cualquier teólogo. Un seminarista armado, de ideas, y más. Según testimonios no confirmados, en más de una ocasión fue sorprendido llevando una pequeña arma entre sus cosas. Cuando se le preguntó por qué, respondió: para protegerme. Si Jesús hubiera vivido en Michoacán, también habría cargado una pistola. También empezó a predicar dentro del seminario, pero no desde el púlpito, sino en los patios, en las cocinas, en las calles cuando salía de permiso. Hablaba con estudiantes, con indigentes, con prostitutas, con campesinos, y les decía: no confíen en los curas de oro. Dios no vive en los palacios, vive en tu corazón, y también en el machete con el que defiendes tu vida. A pesar de todo, completó su formación. Se ordenó sacerdote. Pero nadie celebró su ordenación con pompas ni aplausos. Fue un acto tenso, casi forzado, como si la iglesia lo hubiese aceptado por miedo a que se convirtiera en su peor enemigo desde fuera. Pero lo que no sabían era que desde dentro sería aún más peligroso. Así comenzó su misión, no como un siervo obediente, sino como un guerrero de sotana, un revolucionario con crucifijo y pistola, dispuesto a romper los moldes y arrastrar a la iglesia a una guerra que no estaba lista para pelear. Porque para el padre Pistolas, la fe sin acción era hipocresía. Y el silencio de los curas frente al crimen era complicidad criminal. Cuando Alfredo Gallegos Lorenzini fue asignado como sacerdote a su primera parroquia en Chucándiro, Michoacán, muchos pensaron que sería solo otro cura rural más, perdido entre la apatía de los feligreses y las ruinas de una iglesia olvidada. Pero no sabían que estaban recibiendo a un huracán con sotana, a un hombre que no creía en la obediencia ciega, ni en la misa vacía, ni en el silencio cómplice. Desde el primer sermón, algo quedó claro: ese cura hablaba distinto. No usaba palabras dulces ni frases prefabricadas. Gritaba. Maldecía. Señalaba con el dedo a los corruptos, a los narcos, a los caciques, a los mismos políticos que se sentaban en las primeras bancas esperando palmaditas y bendiciones.
Dios no está con los ricos que oprimen, está con los pobres que resisten. Si te vienen a matar, no pongas la otra mejilla, saca el machete, carajo. Su estilo rompía con todo. Celebraba misa con pistola al cinto, asegurando que en Michoacán no bastaba con la palabra de Dios, había que estar armado también con la palabra del pueblo, y una buena calibre .38. Muchos se escandalizaban. Otros lo adoraban. Pero nadie podía ignorarlo. Los marginados, los olvidados, los desplazados, lo hicieron suyo. El padre Pistolas no solo les daba la hostia. Les conseguía medicinas. Les ayudaba a reparar techos. Luchaba por electrificar barrios olvidados. Repartía despensas. Visitaba rancherías a caballo. Dormía poco y hablaba mucho. Y cuando un narco o un político se cruzaba en su camino, lo enfrentaba sin miedo y sin filtro, el único sacerdote al que el pueblo le cree, decían en las calles. Porque no necesitaba cámaras ni teatros. Su altar era la tierra caliente. Su sermón, una denuncia abierta contra la hipocresía clerical y la podredumbre institucional. Pero también llegaron las amenazas. Le advertían que bajara el tono, que dejara de hablar en contra de los poderosos. La diócesis le pidió moderación. Y él respondió, si Cristo volviera hoy a Michoacán, lo matan antes de que llegue a Morelia. Recibió amenazas de muerte. 2 veces intentaron silenciarlo. Una vez le dispararon al aire durante una homilía. Y aún así, nunca se escondió. Mientras Dios me dé voz, la usaré. Y si me la quitan, los pobres seguirán gritando por mí. El pueblo lo seguía como a un profeta del siglo XXI. Pero para las autoridades eclesiásticas, era una piedra en el zapato, una figura incómoda que desafiaba los protocolos y ponía en evidencia el distanciamiento de la iglesia oficial con los problemas reales del pueblo. Y entonces nació el apodo que lo haría inmortal. El padre Pistolas. El cura sin miedo. El pastor armado. El profeta rebelde de Michoacán. Así, entre balas y bendiciones, comenzó a forjarse el mito. No era solo un sacerdote. Era el escudo de los olvidados, la voz de los sin voz y el puño cerrado contra los abusos del poder. Porque mientras la iglesia dormía, el padre Pistolas estaba en la trinchera. Mientras el padre Pistolas consolidaba su figura como el defensor indiscutible de los olvidados, su rebeldía comenzaba a tocar fibras sensibles dentro de la jerarquía eclesiástica. No se trataba únicamente de un sacerdote incómodo o excéntrico. Para muchos dentro del Vaticano, Alfredo Gallegos era una amenaza real, un hombre que, bajo la sotana, llevaba no solo armas, sino también verdades que incomodaban, desafiaban y, sobre todo, arrastraban multitudes. Sus mensajes, difundidos a través de redes sociales y plataformas digitales, se viralizaban con una rapidez que sorprendía incluso a los medios. En sus sermones no solo se hablaba del Evangelio, sino también del hambre, de los carteles, de la impunidad, de la traición de los políticos e incluso del silencio cobarde de algunos obispos. ¿De qué sirve rezar si callamos frente a los asesinos del pueblo?, llegó a decir en una misa grabada en plena Sierra Michoacana, frente a un grupo de campesinos armados. Esta declaración, junto con otras muchas, desató una tormenta sin precedentes. Cartas oficiales del Vaticano empezaron a circular. Algunas pedían moderación. Otras, directamente, advertían de consecuencias si no abandonaba su actitud desafiante. Pero cada carta era leída por él mismo frente a sus feligreses, entre risas y exclamaciones, convirtiendo la censura en espectáculo y el castigo en gloria. Uno de los puntos de quiebre se produjo cuando el padre Pistolas comparó al Papa, sin nombrarlo directamente, con los banqueros del templo que Jesús expulsó a latigazos. Esa metáfora encendió las alarmas. Algunos vaticanistas comenzaron a presionar por su suspensión definitiva. Se hablaba en Roma de un caso pastoral atípico y de una figura carismática que escapa del control institucional. Pero el problema era justamente ese: no podían detenerlo sin generar un estallido de indignación. Porque a cada ataque desde Roma, miles de fieles respondían con peregrinaciones, videos de apoyo y hasta murales en pueblos remotos que lo proclamaban el cura del pueblo, no del poder. Algunos teólogos liberales lo defendían,
diciendo que encarnaba la versión más pura del cristianismo primitivo, el que caminaba descalzo entre los pobres y no se doblegaba ante imperios. Otros lo acusaban de populista, mesiánico y peligroso. La polarización crecía, y con ella, también su fama. En privado, se dice que cardenales latinoamericanos se dividieron sobre qué hacer con él. Algunos proponían ignorarlo hasta que el viento pasara. Otros insistían en abrir un proceso canónico. Pero el propio padre Pistolas desafió públicamente esa posibilidad. Si me quieren excomulgar, que lo hagan. Yo ya estoy con mi gente, y con Dios no necesito permiso del Vaticano, declaró en una de sus homilías más vistas, alcanzando millones de reproducciones en menos de 48 horas. Esa frase selló su posición. No era simplemente un sacerdote rebelde. Se había transformado en un símbolo de insurgencia espiritual. De un México profundo que aún cree, pero que ya no se arrodilla ante la autoridad si ésta traiciona al pueblo. Y así, mientras en los pasillos de Roma se discutía sobre su insubordinación doctrinal, en los cerros, en los ejidos y en las zonas más olvidadas, el padre Pistolas ya había sido proclamado santo por el pueblo. ¿Fue una herejía? ¿Un acto de justicia? ¿Un llamado profético en tiempos de oscuridad? El debate continúa, pero lo que nadie puede negar es que, con sus enfrentamientos con el Vaticano, Alfredo Gallegos dejó de ser simplemente un sacerdote, se volvió leyenda. El eco de los sermones del padre Pistolas retumbaba más allá de las parroquias rurales. No era un sacerdote más, era un símbolo. Y eso, para algunos, era peligroso. Su manera directa, su carácter indomable y su costumbre de portar armas mientras hablaba del Evangelio lo convirtieron en un fenómeno mediático, pero también en una amenaza para las altas esferas del clero. Mientras el pueblo lo veneraba como el cura que no teme a nadie, en los pasillos del Vaticano se gestaba otra narrativa, la de un sacerdote díscolo, rebelde, que desafiaba los cimientos jerárquicos de la Iglesia católica. Y así comenzó lo que muchos han bautizado como una guerra santa moderna, no entre religiones, sino entre un hombre de fe y el poder eclesiástico más antiguo del planeta. El Vaticano, en comunicados cada vez más tensos, comenzó a advertir sobre los peligros del populismo religioso y el uso indebido de símbolos de violencia en la prédica católica. Aunque jamás mencionaban su nombre directamente, en México nadie dudaba que el blanco de esas palabras era él, el padre Pistolas. Según fuentes cercanas a la diócesis, comenzaron a circular cartas confidenciales desde Roma, pidiendo a obispos locales que moderen al sacerdote. Se le prohibió hablar en ciertos eventos, se le retiró el respaldo a algunas de sus misas multitudinarias, y se analizaron sus declaraciones como si fueran actos de insubordinación. Pero él no se detuvo. Al contrario, se fortaleció. En entrevistas polémicas, declaró: «Yo no le tengo miedo ni al diablo, menos le voy a tener miedo a unos burócratas con sotana». Cada palabra suya era dinamita. Cada sermón se volvía viral. Las redes sociales lo coronaban como el sacerdote valiente del pueblo, mientras que en el Vaticano, su nombre se asociaba cada vez más con la palabra herejía. Y entonces, vino lo inesperado. Una filtración de documentos, aún sin confirmar oficialmente, reveló que se estaba evaluando una sanción canónica contra él, desde la suspensión de sus funciones sacerdotales hasta su posible excomunión. La tensión alcanzó su punto máximo. En pueblos enteros de México, la gente salió a protestar con pancartas que decían: «Si lo excomulgan a él, excomulgan nuestra fe». ¿Era esta la caída de un sacerdote o el nacimiento de un mártir moderno? ¿Era un rebelde, o un profeta incomprendido? Lo cierto es que el padre Pistolas no solo enfrentaba a una institución milenaria, también ponía en juego la relación entre el poder y la espiritualidad popular. Para sus fieles, él representaba lo que la Iglesia debería ser: directa, valiente, cercana al sufrimiento real. Para sus detractores, representaba un caos inaceptable, un escándalo que podía abrir la puerta a otros rebeldes. Pero él seguía predicando, con su Biblia en una mano, y su pistola al cinto. En el corazón de México, una figura divide opiniones y enciende debates: el padre Pistolas. Para algunos, es un santo moderno, un defensor incansable de los pobres y oprimidos que encarna el espíritu auténtico del Evangelio.
Para otros, es un hereje, un rebelde peligroso que desafía la autoridad y pone en riesgo la unidad y la imagen de la Iglesia Católica. Esta dualidad no es casual. Desde que Alfredo Gallegos, conocido como el Padre Pistolas, comenzó su predicación poco convencional, portando armas, denunciando corrupción y enfrentando al clero mismo. La sociedad mexicana y la Iglesia han vivido una lucha de percepciones, ideologías y emociones. Para miles de feligreses, especialmente en las comunidades rurales marginadas, el Padre Pistolas es más que un sacerdote, es un símbolo de esperanza y justicia. Su manera directa y sin filtros para hablar de los problemas que enfrentan, su presencia en zonas donde la Iglesia tradicional no llega, y su compromiso con los pobres, lo han convertido en un líder espiritual auténtico y cercano. Muchos aseguran que sus misas son momentos de liberación, donde la fe se vive con intensidad y la palabra de Dios se siente como un llamado urgente a la acción y a la transformación social. En estos lugares, el Padre Pistolas es casi un mito viviente, un hombre que no teme usar la fuerza, si es necesario, para proteger a su comunidad y hacer justicia. La voz del Vaticano y la Iglesia oficial. Pero la jerarquía eclesiástica ve a Alfredo Gallegos con preocupación y recelo. Sus métodos y su lenguaje chocan frontalmente con la doctrina oficial y el protocolo tradicional. Para muchos obispos y representantes del Vaticano, su actitud desafiante y el uso de armas constituyen una desviación peligrosa del sacerdocio, que puede fomentar la violencia y la división. Los debates en el clero giran en torno a la pregunta: ¿es el Padre Pistolas un profeta que denuncia la corrupción y revitaliza la fe popular? ¿O es un hereje que amenaza la unidad de la Iglesia y el respeto hacia sus autoridades? La posible excomunión que ha sido mencionada en círculos confidenciales refleja la gravedad con la que se toma su caso. Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, han amplificado esta controversia. Algunos periodistas lo han retratado como un justiciero, un personaje salido de una novela de acción, mientras que otros lo han calificado de extremista y peligroso. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla digital, donde sus seguidores defienden su figura con pasión y sus detractores cuestionan su legitimidad y su forma de actuar. Rumores y teorías abundan, desde supuestas alianzas con grupos armados hasta la posibilidad de que sea un instrumento político en ciertas regiones. El Padre Pistolas representa, en muchos sentidos, la tensión entre tradición y cambio, entre la institucionalidad rígida y la fe vivida en carne y hueso. Su figura polarizadora obliga a cuestionarnos qué significa realmente ser un pastor en el mundo actual y cuál es el papel de la Iglesia frente a las injusticias sociales. En la encrucijada entre la fe y la rebelión surge una figura que ha capturado la atención no solo de México, sino del mundo entero: el Padre Pistolas, un hombre cuya voz resonante desafía no solo la realidad local, sino también la autoridad máxima de la Iglesia Católica, el Papa. Un profeta en tiempos modernos. Lejos de ser un sacerdote convencional, Alfredo Gallegos ha asumido un papel casi mesiánico. Para sus seguidores, es el último profeta que lleva un mensaje puro y sin filtros, un hombre enviado para denunciar la corrupción y las injusticias dentro y fuera de la Iglesia. Su predicación va más allá del sermón tradicional, es un llamado urgente a la transformación, una invitación a no temer la verdad, por incómoda que sea. La confrontación directa con el Papa. Lo que hace única la historia del Padre Pistolas es la manera en que ha enfrentado a la máxima autoridad religiosa del mundo. En varias ocasiones, durante homilías y entrevistas, ha cuestionado abiertamente decisiones y posturas del Vaticano, y en especial las políticas del Papa actual que, según él, no protegen a los más vulnerables ni denuncian con suficiente fuerza las injusticias sociales. Esta osadía ha desatado una tormenta dentro del seno de la Iglesia. Aunque públicamente el Vaticano ha mantenido un tono diplomático, en círculos internos se discute con preocupación el impacto que figuras como el Padre Pistolas pueden tener sobre la unidad y la imagen de la institución. El Padre Pistolas no solo desafía el poder jerárquico, sino también la interpretación tradicional del Evangelio. Sus mensajes se enfocan en una justicia social radical, en la defensa de los pobres y oprimidos, y en un rechazo absoluto a la hipocresía de aquellos que, con sotanas lujosas y discursos vacíos, se alejan del verdadero espíritu cristiano.
Con un lenguaje directo, apasionado y sin miedo, ha denunciado a obispos y cardenales que viven en la opulencia mientras muchos de sus feligreses sufren. Para él, el sacerdocio no debe ser un símbolo de poder, sino un servicio humilde y comprometido con los más necesitados. El peso de la profecía y el peligro latente. Como profeta moderno, el padre Pistolas carga con un peso enorme. No solo enfrenta la oposición institucional, sino también amenazas veladas y riesgos reales. En su entorno, la tensión es palpable. Algunos de sus más cercanos colaboradores han reportado presiones, intentos de desacreditación y hasta amenazas físicas. Este escenario hace que muchos se pregunten, ¿está el padre Pistolas pagando un precio alto por ser la voz que pocos quieren escuchar? ¿Será este el destino inevitable de los verdaderos profetas, condenados a la incomprensión y la lucha constante? ¿Un nuevo capítulo para la Iglesia? La confrontación entre el padre Pistolas y el Vaticano representa un choque entre la tradición y la urgencia del cambio. Mientras algunos claman por reformas profundas en la Iglesia, otros defienden la estructura y el protocolo que han regido por siglos. El destino del padre Pistolas podría marcar un antes y un después en cómo la Iglesia se relaciona con sus fieles, especialmente con aquellos que más sufren. ¿Será este sacerdote el catalizador que impulse una renovación auténtica, o será silenciado para preservar la estabilidad institucional? El padre Pistolas no es solo un sacerdote armado con una pistola, es un hombre armado con la palabra, la fe y la valentía para enfrentar a uno de los poderes más grandes del mundo. Su historia es la de un profeta que no teme desafiar, denunciar y confrontar, incluso si eso significa enfrentarse al Papa. Mientras México observa con atención y el mundo sigue el conflicto, una pregunta permanece en el aire: ¿será el padre Pistolas el último profeta de una iglesia que necesita reinventarse? ¿O será la voz de un hereje condenado a desaparecer? Lo cierto es que su lucha está lejos de terminar, y su legado ya comienza a escribirse en la historia contemporánea de la fe. En el corazón de una lucha que parece no tener fin, el padre Pistolas, Alfredo Gallegos, vive una existencia marcada por la contradicción, la pasión y el compromiso que desafía los límites tradicionales del sacerdocio. Su vida y su obra se mueven en ese delgado y peligroso filo entre la cruz y la pistola, una metáfora que resume el choque constante entre su fe profunda y la realidad violenta que enfrenta día a día. La imagen del padre Pistolas con su sotana impecable en un brazo y un arma en el otro es tan impactante como paradójica. Para sus seguidores, esta dualidad es la representación más clara de una iglesia viva, que no rehúye la lucha por la justicia ni la defensa de los más vulnerables. Para ellos, el arma no es un símbolo de violencia gratuita, sino un instrumento de protección y resistencia frente a un mundo que a menudo parece injusto e implacable. Pero esta imagen también despierta miedo y controversia. Para muchos dentro y fuera de la iglesia, la combinación de la espiritualidad con el uso de armas es un mensaje peligroso que desafía no solo las normas religiosas, sino también los principios éticos y legales que deberían regir a un sacerdote. La vida cotidiana en zonas de conflicto. El padre Pistolas no es un sacerdote que predica desde la comodidad de una catedral. Él está en las calles, en los pueblos olvidados, en los rincones donde el crimen, la pobreza y la violencia son parte de la cotidianidad. Allí, la pistola no es un accesorio, sino una herramienta de supervivencia que le permite cumplir su misión de pastorear a su comunidad en circunstancias extremas. Esta realidad le ha hecho enfrentar dilemas morales profundos: ¿cómo reconciliar el mensaje de paz y amor del Evangelio con la necesidad de usar la fuerza para proteger a su gente? ¿Es posible ser un hombre de Dios y, al mismo tiempo, portar un arma cargada? Quienes han compartido momentos con el padre Pistolas cuentan que, pese a su porte duro, es un hombre de gran humanidad y ternura. En sus palabras y acciones, se percibe una fe profunda y un compromiso sincero con sus feligreses. Pero también un hombre marcado por el peso de su misión, consciente de que cada día puede ser una batalla no solo física, sino espiritual. Un testimonio recurrente es la mezcla de respeto y temor que genera. Respetado por su valentía y autenticidad, temido por aquellos que no entienden o rechazan su forma de actuar. Esta dualidad refleja la complejidad de un hombre que vive entre dos mundos. Entre la cruz y la pistola no es solo una frase, sino una realidad palpable en la vida del padre Pistolas.
Su figura es un constante recordatorio de las tensiones no resueltas dentro de la Iglesia y la sociedad mexicana, donde la violencia es una amenaza constante y la fe un refugio indispensable. Mientras muchos dentro de la Iglesia lo condenan o lo miran con desconfianza, su pueblo lo defiende y lo ve como un protector, un pastor que no abandona a sus ovejas en tiempos de peligro. Esta contradicción ha llevado a un aislamiento progresivo del padre Pistolas dentro de la jerarquía eclesiástica, pero a un fortalecimiento de su liderazgo popular. La historia del padre Pistolas es la historia de un hombre que ha decidido no renunciar a ninguna parte de sí mismo, ni a su fe profunda ni a la realidad dura que lo rodea. Su vida, entre la cruz y la pistola, es una lucha constante por ser fiel a su vocación, a su pueblo y a sus convicciones. Este capítulo invita a preguntarnos, ¿es posible mantener esa dualidad sin perder la esencia de la espiritualidad? ¿Puede la Iglesia abrazar figuras como el padre Pistolas que rompen moldes y desafían estructuras? Mientras el conflicto entre tradición y realidad se intensifica, el padre Pistolas continúa su misión, consciente de que cada día es un paso más en ese difícil camino entre la cruz y la pistola. La historia del padre Pistolas, Alfredo Gallegos, no es solo la de un sacerdote atípico que desafió al Vaticano, sino la de un hombre cuyo legado trasciende lo personal para convertirse en un símbolo vivo de resistencia, esperanza y transformación social. Su vida y sus acciones han dejado una marca imborrable en la conciencia de quienes lo conocieron, en las comunidades a las que sirvió y en la Iglesia misma, obligada a confrontar sus propias contradicciones. El legado más poderoso del padre Pistolas es haber devuelto la voz a los sin voz. En un México donde las comunidades marginadas y vulnerables a menudo han sido ignoradas o reprimidas, Alfredo Gallegos emergió como un pastor que no solo predicaba, sino que actuaba. Su compromiso con los pobres y oprimidos lo convirtió en un referente de justicia social, y su ejemplo inspiró a miles a levantarse y reclamar sus derechos. No fue un líder que se escondió detrás de palabras vacías o protocolos. Fue un hombre que vivió, luchó y sufrió con su pueblo, y esa autenticidad es la esencia de su legado. Para muchos, el padre Pistolas simboliza la posibilidad de una fe que no se queda en los altares, sino que se manifiesta en la defensa concreta de los más vulnerables. Aunque enfrentó la condena y el rechazo de las altas esferas del Vaticano, su lucha abrió un debate necesario sobre el rol de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Su figura forzó a la institución a mirarse en el espejo y cuestionar hasta qué punto estaba cumpliendo con su misión original. El padre Pistolas sembró la semilla de una transformación que todavía está en proceso. Su legado desafía a la Iglesia a ser más que un poder jerárquico, a ser un verdadero motor de cambio social, un refugio para los humildes y una voz crítica frente a la injusticia. Más allá de las fronteras mexicanas, la historia del padre Pistolas ha llegado a oídos de muchos que ven en él un ejemplo de coraje y coherencia. Jóvenes sacerdotes, activistas y fieles comprometidos han encontrado en su figura una fuente de inspiración para abrazar una fe activa, comprometida y desafiante. El legado del padre Pistolas es, en esencia, un llamado a no conformarse con la realidad tal como es, sino a luchar por un mundo más justo y humano, desde la espiritualidad y la acción concreta. Para sus seguidores, Alfredo Gallegos es más que un sacerdote, es un símbolo de resistencia frente a la corrupción, la opresión y la hipocresía. Su historia es la prueba viva de que la verdadera fe no teme enfrentarse a los poderes establecidos y que, a veces, para ser un auténtico pastor hay que tomar caminos difíciles y pagar precios altos. Su legado permanece vivo en las comunidades que protegió, en las personas que inspiró y en la memoria colectiva que mantiene viva su voz rebelde y su corazón generoso. El legado del padre Pistolas no se mide solo en discursos o en polémicas, sino en el impacto real que tuvo en la vida de cientos, quizá miles, de personas que vieron en él una esperanza y un refugio. Su vida nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la autenticidad, el valor de la lucha por la justicia y el poder transformador de la fe puesta en acción. Mientras la Iglesia y la sociedad mexicana continúan enfrentando desafíos, el recuerdo y la huella del padre Pistolas seguirán siendo un faro que ilumina el camino hacia una espiritualidad comprometida y una justicia real. Y hasta aquí llegamos con la increíble historia y el legado del padre Pistolas, un hombre que rompió esquemas y nos mostró que la fe puede ser una fuerza poderosa para la justicia y la transformación social.
Su vida nos deja muchas enseñanzas, la importancia de la valentía, la honestidad y la lucha por lo que uno cree, incluso cuando el camino es difícil y lleno de obstáculos. Ahora quiero saber de ti, ¿qué opinas sobre la vida y la misión del Padre Pistolas? ¿Crees que la Iglesia debería apoyar a figuras como él o consideras que su camino fue demasiado controversial? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer sus opiniones y abrir estos espacios para el diálogo respetuoso. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like para ayudar a que más personas conozcan esta historia. También suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos con historias fascinantes, misterios y revelaciones. Gracias por acompañarme hoy, por formar parte de esta comunidad y por tu interés en conocer más sobre estos personajes que marcan la historia. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Hasta pronto.